poquito de cine, señor Figliulo. En este segmento vamos a entrevistar y a conversar con Edgar Roca. Él es el productor general del Festival de Crítica Cinematográfica de Caracas. Edgar, buenas tardes. Te saludamos Giancarlo Figliulo y quien te habla Luis Miguel Núñez. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis Miguel? ¿Cómo estás, Giancarlo? Gracias por el espacio. Bienvenido. Edgar, quería consultarte, arrancar porque nos expliques de qué se va a tratar este Festival de Crítica Cinematográfica, cuáles o cuántos van a ser los largometrajes, si va a haber documentales, si va a haber cortometrajes. Háblanos un poco primero en general y después vamos al detalle. Bueno, este primer Festival de la Crítica Cinematográfica de Caracas, como su nombre bien lo dice, busca para la ciudad de Caracas que tenga un festival que no tiene desde finales de los 80, imagínate. Uf. Han existido algunos intentos en los últimos 30 años, pero no se han podido consolidar. Nosotros buscamos el mejor momento para hacerlo, que es este 2020, y tenemos acá un festival que busca ser en mediano plazo, corto o mediano plazo, un festival también internacional, que hace 7 años Venezuela perdió su único festival internacional. Un festival que cierre la temporada cada año, en el mes de diciembre. Por algo se hace también el 3 de diciembre, porque uno de los realizadores más importantes de la historia del cine y crítico cinematográfico cumple años el 3 de diciembre, todos los 3 de diciembre. Él es Jean-Luc Godard, que es un francés. Y bueno, el festival viene en esta primera edición de modo online por la situación actual que todos conocemos, y busca posicionar un grupo de largometrajes y cortometrajes que unifican el largometraje por su género, no dividirlo, sino cuántos documentales hay, sino que compitan de igual a igual, porque en este año se han roto algunos paradigmas. Empezando el 2020 estuvo nominado un documental macedonio como mejor documental y como mejor película extranjera, compitiendo con 4 ficciones como la película de Almodóvar o Parasite, que fue la que ganó el Oscar. O Venezuela hace un par de meses seleccionó para que nos representara ante el Oscar, ante la Academia Norteamericana el próximo año, a un documental también que se llama Érase una vez Venezuela, que va a estar dentro del grupo de las 8 largometrajes que conforman la selección oficial de películas. Son 8 largos, donde 6 de ellos son ficciones y 2 son documentales, y hay una segunda sección que es de cortometrajes, donde hay 4 documentales, 5 ficciones y un corto experimental. Entonces, una de las cosas que tenemos como bandera es que el jurado es todo internacional, el jurado tanto de largos como de cortos, quienes van a evaluar estos contenidos en largometrajes que son venezolanos, son un crítico argentino llamado Federico Kartulovich, un crítico español que se llama Víctor Esquiol, y un actor argentino-taiwanés que es el protagonista de aquella película que ganó el Goya en 2012 llamada Un cuento chino, donde es el protagonista él con Ricardo Darín. Son los protagonistas de la peli, y él es el que completa el grupo de 3 jurados que tendrá los 8 largometrajes del festival. Y en cuanto a los cortos, igual, 3 internacionales, una crítico Alexandra Vázquez, que es de Paraguay, un crítico boliviano que se llama Sebastián Morales Escofier, y un director de fotografía de una película de Netflix que se llama El Practicante, con Mario Casas, que es venezolano-español. Él se crió acá, pero tiene años allá haciendo carrera, y pues ha hecho toda su carrera allá, y al punto tal de tener incluso una película como esa en la plataforma más importante de cine actual. Entonces eso me lleva a decirte que en cuanto a plataformas y de la manera que se va a dar el festival, es una plataforma online que se llama Veloz Streaming, la cual es de yo soy el dueño pues de la plataforma, además del productor del festival. Edgar, a ver, la palabra crítica puede ser muy pesada, ¿no? En cualquier ámbito de la vida. ¿Cómo distingue o cómo se caracteriza un crítico de cine, sobre todo en el análisis de lo que puede ser una película y sabiendo las repercusiones que sus comentarios puedan generar en torno al contenido de la misma? Bueno, fíjate que en Venezuela, la Asociación del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas tiene 4 años, porque Venezuela tenía 25 años sin una asociación que integrara todos los periodistas críticos del medio nacional. En estos 4 años hay un grupo de críticos, hay 33 que forman parte de esta asociación. Ellos todos, por ejemplo, hay
algunos que ejercen más la crítica duramente, como Sergio Monsalve, por ejemplo, en el caso del periódico El Nacional, o está Robert Goncalves, que además de llevar la parte deportiva, manejar esa fuente, también maneja la parte cinematográfica, pero ya más en la línea de reseñar lo nuevo. Entonces, siempre cuando se hacen esas reuniones hablamos que lo más importante es el respeto. Creo que ya ha pasado el tiempo donde el crítico es aquel que habla mal de la película y después va a buscar entrarse a golpes con los directores. Creo que lo importante es educar, enseñar a la audiencia, que la gente busque al crítico como ese apoyo, ese recurso a qué voy a ver y ver si invierto mi dinero o mi tiempo en X o Y contenido, y que cada vez más pues la gente vaya puliendo su propio gusto y su propio criterio cinematográfico. En este caso, en el festival, el Círculo de Críticos solo se encarga solo de organizar y de hacer la curaduría, la selección de los cortos y de las películas. Más no es parte del jurado, ni las películas que algunos hacen tampoco son parte del festival, sino que bueno, quedó allí como vamos a organizar esto y vamos a llamar visiones externas, críticos, de realizadores o actores en este caso, para que le den también ese puente necesario que necesita el cine nacional. Tú no ves películas nacionales en plataformas como Netflix muy seguido, son poquísimas las que podemos mencionar, y necesitamos como medio que cada vez más veamos cine nuestro en plataformas importantes, porque creo que es lo que además va a dar además de crear un puente, va a dar ese dinamismo necesario en cuanto a lo económico, en cuanto al dinero que se invierte en una película, el tiempo que se invierte en hacer una película. Entonces, bueno, esa un poco es la línea en cuanto al crítico y cómo abordar todo este trabajo desde un festival y desde evaluar películas. Edgar, La Fortaleza, una producción Venezuela, Colombia, Francia y Holanda. Es quizás el elemento más internacional que podemos leer cuando chequeamos la nota de prensa, junto con un cortometraje que es argentino-alemán. Sí, esta película fue hecha toda en Venezuela, el director es venezolano pero vive en Canadá. Se dio que es una cosa de los tiempos que corren, que yo te puedo decir que los 8 largometrajes que forman la selección oficial, está ciertamente La Fortaleza, que es una película de Jorge Tilén Armán, que tiene esa coproducción de 4 países, es la única de las 8 que tiene un distribuidor internacional, pero es una película que no se ha podido estrenar en cines por razones obvias, porque todos los cines continúan cerrados, pero cada película tiene esa línea y esa búsqueda internacional, porque por ejemplo Conejo, que es una película que se terminó, Carla Forte es venezolana, pero vive en los Estados Unidos, la película se editó allá, se rodó en Cuba, pero no así deja de ser venezolana. Es una película pequeñita, rodada en un país como Cuba, por una venezolana que vive en Estados Unidos. Ella rodó adentro de Cuba y después salió y editó y terminó su película en Cuba. 2 otoños en París es una película que pasa en Francia y en Paraguay principalmente, pero se hizo toda en Venezuela y recrean a través de efectos visuales París y Paraguay de los años 80, pero esa película se hizo acá en Venezuela. Especial de Ignacio Márquez es una película que tiene el financiamiento es extranjero y se hizo todo acá en Venezuela, pero su estreno mundial fue en el Festival Internacional de Chicago, donde se ganó el premio del jurado, que es la historia de el inicio de la vida laboral de un chico down. Juan, que es un documental de Adrián Geyer, sí es un documental extremadamente venezolano, aunque Adrián vive en México, por ejemplo. La Fortaleza, que ya la mencionamos, Érase una vez Venezuela, que te digo que es este documental que Venezuela lo seleccionó para que nos representara en los Oscars del próximo año. Es un documental que se estrenó en Sundance y que se hizo con dinero totalmente norteamericano, aunque se rodó acá en Venezuela, y Anabel es venezolana, Anabel vive en Austria, y estrenó esta película en Sundance, que es uno de los festivales independientes más importantes del medio audiovisual. Un destello interior sí es totalmente venezolana, de los morochos Luis y Andrés Rodríguez, y Voy por ti se hizo en Venezuela con dinero también extranjero y tuvo su estreno mundial en Estados Unidos y después en un festival en Italia en medio de la pandemia. Es la única, además, de las ocho películas que se estrenó en cines antes de la pandemia, justo antes de la pandemia. Edgar, tenemos que cerrar y agradecerte por estos minutos, pero no sin antes, obviamente, que invites a la gente para que esté de manera presencial, obviamente, a través de estas nuevas estos nuevos medios a los cuales la pandemia nos ha llevado, y por supuesto para estar pendientes.
Bueno, sí, nos pueden seguir a través de las redes, @críticoscaracas, en la plataforma Veloz Streaming. Ustedes coloquen en Google allí Veloz Streaming y podrán entrar. Cada contenido tiene un valor súper simbólico para que el público venezolano pueda ver los contenidos. Y bueno, yo agradecido con ustedes por el espacio. Sería chéverísimo hablar de deporte porque siempre los escucho cuando cubren la fuente deportiva, pero gracias por el espacio y tener la oportunidad de hablar del festival y de nuestras películas acá. Seguro que sí. Era Edgar Roca, productor general del Festival de la Crítica Cinematográfica de Caracas, del 3 al 6 de este mes de diciembre. Pues se van a estar revisando varios largometrajes y cortometrajes, lo que representa pues un evento que se busca retomar obviamente en nuestro país después de ya varios años de ausencia.